bendiga a todos los que nos ven a través de las redes sociales, Verdades Bíblicas. Eso quiere decir que, pues, cuando queremos abrir o conocer de Dios, lo tenemos que hacer a través de su palabra, la Biblia. Porque allí, querido amigo, que nos ves a través de las redes sociales, ahí no vamos a tener ningún engaño de ninguna índole. Por eso nosotros les llamamos verdades, porque todo lo que la Escritura nos relata, nos enseña es verdad de Dios. Iglesia Cristiana, un saludo a todos, Dios los guarde, Dios los bendiga. Pues queremos darle un seguimiento a los acontecimientos que estamos viendo a través del mundo, lo que está ocurriendo en nuestro norte, en el país que se encuentra al norte, Estados Unidos, etcétera, etcétera, y además los acontecimientos que ya vemos nosotros predichos por el Señor Jesucristo en Mateo 24 del 2 al 20, la segunda carta del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, 16, segunda de Timoteo capítulo 3, más bien del 1 en adelante. Y pues vamos a ver nosotros que estamos viendo, querido amigo, antes de entrar en tema, un mundo que viene en declive, en destrucción. Y a mí me da mucho dolor, porque como ahorita les decía aquí a mis hermanos en la fe, en esta casa de vida, que pues yo también fui pecador, pero con una mente renovada, porque es lo que queremos decir. Hermano, ¿todavía sigue siendo pecador? Claramente que sí, pero teniendo la mente de Cristo, nosotros ya tenemos ese control para vivir en obediencia, puesto que hemos de darle luz al capítulo que queremos desenvolver ahora, a aprender. Porque la Escritura, querido amigo, nos habla que nosotros, como el Padre Eterno es tripartito, el ser humano de la misma manera. Es decir, ¿qué significa esto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el hombre está compuesto por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Es importante. Entonces, para que una gente sea regenerada, porque ese es el tema que vamos a nosotros a desenvolver en esta mañana, para encontrar la justificación, el rescate de Cristo, para encontrar la reconciliación a través de un arrepentimiento genuino, nosotros tenemos que entender que el diablo Satanás, donde él ataca es en el cuerpo, en los deseos de la carne, a través del alma. Y eso es importante que nosotros lo veamos, porque si no, no vamos nosotros a llegar a ningún lado más que en la misma destrucción del ser humano. Desgraciadamente, la mayoría de personas no conoce la Escritura, la palabra de Dios. Triste, vergonzoso. Lo digo así porque, cálmate, porque a mí me llega mucho las lágrimas, la emoción, todo eso, porque yo considero mi vida pasada en pecado, en destrucción, en muerte. Mi conducta pasada no era la sana. Pero le doy gracias a Dios que haya mandado a aquel ser que me compartió el Evangelio para ser rescatado por Cristo. Y de esa manera es como también servimos al Señor para traer este mensaje de salvación a la gente. Génesis capítulo 6, versículo 5, hago alusión a esto, porque, querido amigo, hermano en la fe, dice la Escritura ahí, que a Dios le dio mucha tristeza, se arrepintió, dice, y me arrepiento de haber hecho al hombre a mi imagen y semejanza, porque los pensamientos de ellos son de continuo solamente el mal. Entonces yo cuando vi esa cita por primera vez, cuando conocí de las cosas de Dios, pues empecé a llorar porque dije, ¿cómo entender esto? Dije, ¿cómo es posible que si Dios nos da la oportunidad de ser sus hijos, nos da la bendición de poder vivir bien, de una manera correcta,
nunca el ser humano se aparte para seguir el pecado. Y es por eso necesario que nosotros vayamos a la Escritura, porque debemos saber que no estamos solos. El diablo Satanás, que significa el engañador, el opositor, el mentiroso, ese se fue expulsado del cielo por Dios, puesto que éste quería el trono de Dios. Y fue expulsado con la tercera parte de los ángeles, que ahora son los demonios, ¿verdad? Los demonios, los ángeles caídos que habitan la tierra. Y esto pasó por el engaño que Satanás tuvo con la primera pareja, ya que Satanás, llevándole aquel fruto que nosotros le llamamos prohibido, ¿por qué? Porque sencillamente Dios se lo dijo a la primera pareja: de este árbol que tienes aquí no podrás comer, porque el día que tú comas seguramente morirás. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué podemos entender como seguramente? Que es verdadero, que es una respuesta verídica, positiva, que tenemos que aceptar, que a conciencia abierta debemos de meditar. Y hay un regalo que Dios nos dio, que es ese libre albedrío. Pero si Dios nos dio libre albedrío, fuera para que nosotros consideráramos esto y decidiéramos bien, cosa que el ser humano no lo ha hecho. Claramente por el engaño del diablo, Satanás. Juan 10:10, puesto que este vino para hurtar, matar y destruir. Aunque Adán y Eva sabían de la advertencia de Dios, puesto que Dios les dijo: ustedes tienen aquí todo, este paraíso, tienen toda la comida que tienen a la izquierda, derecha, para que ustedes sean felices y puedan procrear, se hagan muchos. Lo único que les pido es que de eso no coman. Porque yo me pongo a pensar y digo, bueno, Dios, siendo Dios, Él hizo a la creación para que Él fuera nuestro Dios y nosotros fuésemos sus hijos. No para que nosotros viviéramos en un lado y Él en otro. Que nosotros fuéramos sus hijos, es decir, tuviéramos una relación de padre-hijo, hijo-padre. Una relación positiva y limpia. Pero el diablo, que vino a hurtar, matar y destruir, vamos a decirlo así coloquialmente, convence a Eva, porque abiertamente lo vemos en las Escrituras, ya que le dijo a Eva: ¿qué fue lo que te dijo Dios? No, que del árbol no comas esto, porque el día que tú comas vas a morir. Claramente que el diablo le dijo: no, mira, no le creas. Lo que pasa es que Él no quiere que tú seas como Él. ¿Cómo? Diosa, tú puedes ser diosa, cómele, mira qué apetecible es. Y ella cayó en el engaño. Y querido amigo, abiertamente en el nombre de Cristo Jesús, por eso se los digo aquí a mis compañeros que están aquí. ¿Por qué lo dice, hermano Rafa? Porque si aquí estamos, ¿es por qué? ¿Es por qué, señores? Porque el diablo nos aventó la trampa y caímos. Caíste tú y yo también. ¿Cómo puedo justificar lo contrario? A ver, dímelo. A ver, aléjame. El diablo te mostró el cigarro, la droga, el tatuaje, la metanfetamina, el adulterio, la fornicación, la injusticia, la lascivia, todo tipo de pecado que no es correcto delante de Dios, pero caímos en esa maldad. ¿O no se vino? ¿Mande? Lo tenemos que reconocer con una conciencia abierta, porque si no, no vamos a estar preparados para la salvación. Pues también nosotros le creímos al diablo. No, es que a lo mejor, mi amigo, no lo ves, pero sí existe, porque vemos a través
través de las noticias fuertes. Y simplemente te lo digo, tu misma condición. ¿Cómo estás? ¿Eres obediente a Dios? No. ¿Haces lo contrario que Dios ordena? Sí. Ahí está. Esa es una manifestación del diablo. Juan 10:10, este vino para hurtar, matar y destruir. Y abiertamente en el 44 en adelante lo explica el Señor Jesucristo con severidad, con seriedad y claramente con reprenda, porque les dice a los contrarios, a los que desobedecen: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las cosas que el diablo enseña, ustedes las practican. Él ha sido homicida desde el principio, puesto que no ha permanecido en la verdad. De lo que éste enseña, ustedes practican esas cosas. Porque son los que son hijos de Dios, las cosas de Dios obedecen. Porque los que son de Dios, las cosas de Dios obedecen. Y no nomás, querido amigo, aplico este conocimiento para los que están compañeros aquí, para los que nos ven a través de las redes sociales. ¿Fumas? ¿Te tatuaste? ¿Eres adúltero? ¿Eres fornicario? ¿Robas? ¿Matas? También es para ti. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Le doy honra y gloria a Dios porque cuando se me comunicó este mensaje, sí fui rebelde, pero ese pastor estuvo en oración por este siervo inútil. Y le doy gracias a Dios que ese pastor haya estado orando por mí, porque ahora ya soy una nueva criatura. Segunda a los Corintios 5:17, de modo de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Cristo Jesús. Pero si tú no lees la Escritura, si tú no te enteras de la verdad, siempre vas a ser esclavo del diablo, hasta tu muerte, hasta el infierno. Ay, hermano, usted no me gusta porque habla muy duro, muy... Así lo dice la Escritura. Y es lo que tenemos que respetar. Por eso, querido amigo, una de las cosas que te voy a decir es que Dios no se mueve a través, servidor, a través de la lástima, porque la gente es lo que quiere ver. Y la gente es lo que me dice: ay, es que mire, está matando mucha gente por allá y eso, y mataron a él, violaron a unas niñas de 8 años, ¿dónde está su Dios? Eso es lo que argumenta la gente ignorante. Porque el destino del mundo, el pecado del mundo lo está haciendo el mismo hombre. Y si el mismo hombre no se sujeta a las cosas de Dios, van a obtener la respuesta que es el pecado. La paga del pecado es la muerte. Por lo cual podemos decir que a aquellas personas que buscan a Dios, Dios les da la oportunidad de la reconciliación, que es lo que vamos rápidamente a estudiar. ¿Para qué? Para que Dios pueda bendecir nuestra vida. Como dice el Salmo 91, como dice el Salmo 23, cuando lo tomamos en cuenta a Dios, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Allí está. Cuando yo le digo: Señor, sé tú mi dueño, Él se encarga de mis problemas. Él me guía a toda libertad, a toda bendición. ¿Qué voy a hacer yo? Lo que Él me ordena, puesto que es mi Padre, es mi Creador. Y lo que Él me da es bueno. Y Él lo dijo allí, para que tuviéramos nosotros una decisión clara. Y ese libre albedrío lo hagamos conscientemente. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido, ahí está la bendición. Mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. A ver, alégame ese video. Por favor, tan clarito está. No más que la gente, discúlpeme, está tan poseída por el diablo que no quieren soltar el pecado. No es que, ay, no quiero soltar el cigarrito, es que me da mucha paz. Me quita la ansiedad. Es mentira del diablo. ¿Dónde lo dice?
Dios es el cochino diablo. Pero no queremos entender. No queremos pues entender. Pues yo les digo aquí a los compañeros, ustedes tienen que estudiar, pero si les dan a ustedes una hora, ¿qué deciden ustedes? ¿Ver la tele o estudiar la Biblia? La razón es de cada quien, señores. Pero la televisión no les va a dar la vida eterna. Y si usted viene aquí ¿cómo se llama? A rehabilitarse, Señor, no lo va a hacer la televisión. Si usted no trabaja sobre de eso, no va a salir adelante. Entonces quiero leer rápidamente lo que dice la Escritura en el capítulo 5 de Romanos. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron muchos, más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de mucha transgresión para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Y amén. Claramente, querido amigo, hermano en la fe, alguien que no tiene un estudio teológico, un seguimiento espiritual, no va a entender esto.
pero yo lo quiero decir de una manera que podamos nosotros darle un poquito más de luz a este proceso. Lo que te mencionaba de Adán y Eva, mencionamos que por el pecado de Adán y Eva, Dios, tanto amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo. Aquí tiene la figura, una imagen aquí arriba. Tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, leemos este capítulo porque debemos de entender, tener la conciencia para que después al final des tú una decisión. Puede ser que vas a decidir el futuro de tu vida. Esa es la cosa. Entonces, se nos enseñó a través de la Biblia que el pecado trae muerte. Pero por esa muerte Dios nos ama tanto que nos manda un regalo de salvación a través de su Hijo, de Cristo Jesús. Lo que el apóstol Pablo a los romanos les comparte, lo que significa la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa una reconciliación? Que donde nosotros estábamos peleados con Dios, a través de un arrepentimiento genuino de corazón, nos da la oportunidad de regresar a Él, a través de un arrepentimiento genuino. Dios nos da la oportunidad de regresar a Él. Esa puerta de salvación claramente se encuentra en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Por eso debemos de entenderlo tal y como es. ¿Me dijiste tu nombre? ¿Cómo te llamas tú? Memo. A ver, dos fuerte, Memo. Estamos pues grabando, perdón. Si Dios manda a Cristo Jesús, fíjate lo que te digo. Si Dios manda a Cristo Jesús para que nosotros seamos salvados, reconciliados con Él, a través de ese sacrificio que por gracia se hace. Discúlpeme, pero voy y le doy gracias a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué crees que sienta el Señor Jesucristo? ¿O qué crees que sienta Dios? Mande, voz fuerte. Mande. Se va a enojar. Lógicamente, por eso nosotros debemos de conocer la palabra verdadera de Dios para no ser engañados por el diablo. Lógicamente que va a haber allí un dolor muy profundo, que es lo que la gente está haciendo, servidor. Lo que la gente por ignorancia está haciendo en el mundo. Por eso Dios no puede contestar así. Si la gente se arrepiente, Dios abre las manos y perdona. Segunda de Crónicas 2:7. Pero si no lo hacemos de la manera correcta, es como los judíos cuando fueron sacados de la tierra de Egipto. Lo vemos nosotros en Génesis pues también. ¿Qué es lo que pasó? El Dios eterno del cielo y de la tierra llama a Moisés para ser rescatados de la esclavitud. Igual que ellos estamos nosotros, porque somos esclavos del pecado. Bueno, ustedes, yo no, porque yo ya fui redimido por Cristo. Yo ya lo acepté. Yo ya hago la voluntad de Dios. Ya soy nueva criatura. Ya me bauticé. Ustedes no. Entonces el pueblo judío es salvado de esa condenación. Pero ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen cuando Moisés va al monte Oreb por las tablas de la ley, por los 10 mandamientos? Hacen un Dios de oro. Hacen un Dios de oro y le dan la gloria al becerro. Vale. Amigo, hasta a mí me da coraje. Porque ¿cómo puede ser eso posible? Que a un objeto, oiga usted, cálmate, un objeto inanimado, es decir, que no tiene vida, le des honra y gloria. Y que digas, este fue el que me salvó. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? Claramente los que levantó Satanás para ese sacrilegio, Dios los destruyó. Dios abre un agujero y los que escucharon a Coré y a los demás fueron aventados hacia el infierno. Eso lo ves en la Biblia. Amén, hermano. Entonces,
nosotros también somos figura de eso, de la esclavitud del pecado. Pero sí nos da Dios a través de Jesucristo la reconciliación con Él. ¿Para qué? Cambiar de vida. Entender que el pecado, ¿qué? Nos trae consecuencias fatales. Voz fuerte. ¿Cuál fue su problema, joven? Voz fuerte. Las drogas. Bueno, que Dios te guarde. Y le pudiera preguntar a todos, entonces todos tenemos una acusación. Y si viene el juez ahorita nos manda al infierno, porque así dice la Escritura. La paga del pecado es la muerte. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está. Si se hiciera ahorita el juicio, infierno todos. Sí, Señor. Entonces, que Dios bendiga al compañero que me contestó ahorita. Por eso él necesita reconocer a Cristo, para que Cristo le dé la reconciliación y él pueda ser perdonado, siempre y cuando usted y yo nos arrepintamos de esos pecados que reconocemos que no son buenos. Nos llevan a la destrucción. Que nos llevan a la destrucción, a la muerte eterna, a desobediencia a Dios. Entonces Dios nos da a través de Cristo la reconciliación para que nosotros podamos tener esa oportunidad de vida eterna. Pero señores, tenemos que abrir nuestras cabezas para entender esto. ¿Me habías voz fuerte, servidor? Te voy a preguntar aquí al servidor que tengo a la izquierda. ¿El pecado, servidor, hizo feliz a tu familia? No, hermano. ¿Te dio felicidad a ti? No. ¿Alegría y gozo? No. ¿Para qué le sigue? Yo creo que necesitamos concientizarnos en eso. Porque claramente lo he dicho hasta el cansancio. El diablo no te va a presentar una frutita echada a perder. Lógico que no. Te va a poner un fruto que Llame la atención. apetecible para que tú caigas. Esa es la trampa. Cuando yo quiero agarrar un ratón, le pongo un queso bien sabroso. Lógico, porque si no, no se acerca. Lo mismo sucede con el ser humano. Lógico. Entonces el compañero ya me contestó, dice no. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Ponerte algo, alcohol, drogas, etcétera, etcétera. Adulterio, fornicación, inmundicia, tatuaje. Sí, pero eso te va a dar una felicidad momentánea, Señor. Así es. Y al ratito viene la conciencia. Al ratito ese mismo pecado te condena. Y por eso mucha gente termina en la muerte. Si no lo sacaba Satanás, se mueren solos. Porque el cigarro produce cáncer. Y las drogas los matan. Pierden las neuronas de la cabeza. Entonces, hermano, ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Primero, aceptar nuestra realidad como seres humanos, como creyentes. Aceptar, paso uno para aquí. Admitir. Tenemos que admitir nuestro problema delante de Dios con honestidad y sinceridad y respeto. Lo tenemos que hacer. Y lo que Dios quiere es que tú comprendas estas cosas. A ver, el servidor que está en la cámara, usted me contesta ahí donde usted está. Puerta 1, para que todo aquel que Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Puerta 2, la paga del pecado es la muerte. ¿Por dónde quieres entrar tú? Por la puerta 1. Ah, pues que Dios te bendiga. Esa es una buena decisión. ¿Viste? Amén, Pero necesitas tú entenderla, estudiarla, tomar la palabra de Dios y dejar que Dios te prepare. Pero necesitas soltar todo el pecado. Entonces necesitamos, uno, aceptar nuestra condición de pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa todos? Todos. Todos, nadie se salva, Señor. Ahí está.
Y Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Muerte. Ahí está. Entonces no nos conviene. Y segundo punto, necesitamos nosotros primero aceptar, después confesar a Dios todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados tenemos que confesarlos a Dios, para que Él nos pueda ayudar y nos pueda limpiar, porque solitos no podemos. Y el tercer importante, renunciar a esos pecados. Hermano Rafa, a ver, haga un ejemplo para que yo pueda entender. Padre eterno, te entrego mis pecados, Señor. Confieso delante de ti que no te conocía. Por eso me arrepiento, Señor, de mi condición como pecador, Padre Santo. Renuncio al adulterio, a la fornicación que practiqué. Renuncio, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y quiero que tú me des la oportunidad de ser libre. Discúlpeme, mi hermano, porque me llega al corazón. Bien, Dame la hermano. oportunidad de ser libre, Cristo, para servirte a ti, Señor. Y te doy gracias porque me has hecho una nueva criatura. Gracias, Señor, a ti sea la gloria por siempre. Amén, amén. Amén, hermano. Querido amigo, ojalá le haya ayudado un poco este video. Compártanlo a los que por ahí tengan problemas, señores. Que Dios los guarde y Dios los bendiga. Disculpen.